En las cercanías de Las Cano se hallan estos cerritos de indios. Tienen una datación de 4.500 años y son la herencia de los antiguos pobladores aborígenes que habitaron estas tierras. En esta zona del norte del departamento de Rocha vivió durante 4.000 años una nación que, a diferencia de lo que por lo menos yo en mi niñez recibí en el colegio, eran indios que hacían agricultura y que eran sedentarios, a diferencia de otros como los charrúas, los genoas, que vivían de la caza de la pesca y que eran trashumantes, digamos. Estos estaban asentados en esta zona y los tuvieron durante 4.000 años, de acuerdo a los estudios que se han hecho. Y los conocemos como los indios de los cerritos, porque los identificamos por esas construcciones de variada diámetro, pero nunca menos de 20 metros y 5 o 6 metros de altura y hasta 7 metros, construidos en varias etapas en general a lo largo de los años, y donde vivían y enterraban a sus muertos. En sus enterramientos hemos encontrado, o se han encontrado, restos de cerámicas que fabricaban ellos, pero también de elementos europeos en los más recientes. O sea, que tuvieron contactos con los europeos cuando ellos llegaron acá en el siglo XVI-XVII. Los arqueólogos han trabajado mucho en estos sitios y han podido comprobar que misteriosamente estos aborígenes, cuando los españoles llegaron, desaparecieron para siempre. Lo cierto es que por alguna razón que no está todavía debidamente estudiada, ellos desaparecieron. O sea, cuando los españoles se establecieron en la banda oriental, fundaron Montevideo y antes alguna otra población, y llegaron a esta zona, ya no estaban, por lo menos establecidos como nación. Habían tenido contacto con los guaraníes, que venían con los jesuitas a buscar ganados en lo que se llamaba la vaquería del mar. El ganado introducido por Hernandarias un siglo antes, en la isla del Vizcaíno, pero también proveniente de las misiones jesuíticas, se había establecido en esta zona y había prosperado en grandes manadas. Y periódicamente de las misiones venían, era una población que estaba basada básicamente en cultivos de maíz, de yerba mate, y la carne constituía una parte muy importante de su dieta, y bueno, periódicamente venían a buscar ganados a esta zona. Aquellos antiguos habitantes hubieran permanecido más en el misterio si no hubiera sido por el contacto que tuvieron con los guaraníes. Ellos sí tuvieron contactos con los indios de los cerritos y alguna cosa nos ha llegado de sus descripciones. Dicen que, o nos ha llegado que ellos los describían como muy pacíficos, agricultores, esbeltos y de tez un poco más oscuras. Le llamaban los tapuyas, hasta donde nosotros sabemos, que aparentemente quiere decir los otros. Y lo cierto es que ¿por qué pueden haber desaparecido? Bueno, las interpretaciones que hay es que probablemente muchos hayan ido capturados como esclavos por portugueses que los llevaban para trabajar en las plantaciones del norte de Brasil. En un momento de enorme escasez de mano de obra en esos cultivos. También probablemente por las enfermedades que trajeron los europeos. Los rochenses están descubriendo para todo el Uruguay una historia desconocida que involucra a aborígenes pacíficos,
sedentarios y agricultores. Lo cierto es que estamos descubriendo en esta zona del departamento de Rocha una cultura anterior a nosotros de la cual no teníamos conocimiento, que vivió en forma estable y en armonía con su medio ambiente durante 4.000 años. Hay que dimensionar eso porque, bueno, no muchas ciudades tienen esa edad, ¿no? Pensemos en las que conocemos más importantes. Esos 4.000 doblan por lo menos la edad de lo que tenemos conocimiento. Y bueno, es probable que de todo eso podamos extraer enseñanzas. Se han hecho algunos estudios por parte de gente vinculada a la universidad y bueno, de esos estudios está surgiendo información. Lamentablemente se avanza muy lentamente. Hoy más temprano comentábamos que hay más de 2.000 cerritos, por lo menos en Uruguay, desde acá, desde el norte de Rocha hasta Rivera, todo costeando la Laguna Merín, pero también hay cerritos del otro lado, del lado de Brasil. Por ahora son muy pocos los que han sido estudiados, básicamente acá en la zona de Barrancas, en la zona de San Miguel, pero poco más. Los cerritos son una fuente inagotable de información científica, pero también de ellos surgen algunas preguntas que son difíciles de responder. Sí, en los cerritos hay básicamente enterrados hombres. Hay alguna mujer y muy pocos niños. Y casualmente uno de los enterramientos de niño que se descubrió tenía un perro al costado. Y evidentemente muy anterior a la llegada de los europeos, por lo que podemos deducir que vinieron con perros traídos, bueno, en su emigración probablemente desde Asia, ¿no? De sus ancestros, a través de Alaska. Y bueno, el hecho de que haya básicamente hombres nos está hablando de que los cerritos seguramente tenían algún significado tal vez ceremonial, ¿no? Porque al haber menos cantidad de mujeres e incluso muy pocos niños que probablemente fueran los que más fácilmente murieran en esa época. Lo cierto es que los esqueletos hablan de una población que era muy saludable, que vivían relativamente bastantes años para lo que era la media de la época, más de 40 años, y se alimentaban bien, y básicamente de venados, pero también de maíz, de maní, de zapallo y otros agricultura que lo vinculaban claramente con el norte argentino y con el Perú, ¿no? Porque esos cultivos son originarios de esa zona. O sea, imaginemos, ¿no?, que miles de años atrás ya existían vías para comunicarse esas diferentes culturas.